Berrikuntzaren aldeko konpromisoak emaitza zehatzak ekarri ditu 2025ean. 6.600 zerbitzu baino gehiago eman dizkiegu 2.430 pertsona eta 1.825 enpresa ingururi, eta 224 ekintzailetza proiektu lagundu ditugu. El plan de innovación ha contribuido a la creación de más de 340 empleos cualificados y ha acogido en la ciudad a 482 personas a través de los servicios de alojamiento del plan de acogida. Todo ello con una inversión de 6 millones de euros, de los cuales más de 2,5 millones se han destinado a ayudas directas para apoyar el crecimiento de proyectos innovadores y la transferencia de tecnología y conocimiento al tejido empresarial. Gure ekosistemaren eragile nagusietako bat ekin da, hiriko berrikuntza eta ekintzailetza nodoa. 2025ean, 972 pertsonak arreta zuzena jaso dute bertan, eta 5.500 pertsona baino gehiago igaro dira ekintzailetza, prestakuntza, enplegua eta komunitate berritzailea lotzen dituen topagune honetatik. El balance de 2025 refleja avances en los principales ejes del plan. Entre los hitos más destacables, cabe señalar iniciativas como el primer piloto de innovación pública en colaboración con el Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento y CEIT, la consulta preliminar al mercado, el lanzamiento del programa de apoyo a jóvenes con proyectos innovadores, la firma de la Cátedra para la Investigación del Impacto Social de la Inteligencia Artificial o la Wikin, la Semana de la Innovación, que ha contado con más de 4.000 participantes. 2025ean berrikuntza bultzatu dugu funtsezko sektoreetan, hala nola, merkataritzan, gastronomian eta hiri ekonomian. Adibidez, ekin denda merkatua programak 5 proiektu hartu ditu, eta hiriko sukaldaritza proiektuei zuzendutako Ekin Plus Gastro ekimenaren beste edizio bat abiarazi dugu. El desarrollo del talento joven ha sido otro de los ejes clave, con iniciativas como la Donostia Innovation Challenge para el impulso de capacidades STEAM, así como programas de acompañamiento, empleo y formación y acciones para la atracción y fidelización de talento. Gainera, Donostiaren nazioarteko posizionamendua indartu dugu. Expo edo Turin bezalako Europako hiriekin aliantzak bultzatuz, nazioarteko sareetan parte hartuz eta hiria berrikuntzaren erreferente gisa proiektatuz. El trabajo realizado en 2025 ha dado como fruto importantes reconocimientos. El programa Ekin Plus ha sido identificado como el mejor proyecto estatal en los premios europeos a la promoción empresarial y ha resultado finalista a nivel europeo. Asimismo, San Sebastián ha obtenido el segundo puesto en los premios eCapital 2026, consolidándose como una de las ciudades más innovadoras de Europa. Egindako ibilbideak berrikuntzaren hub gisa kokatu du Donostia. Talentua eta proiektuak garatzeko aukerez betetako hiria gara. Eskerrik asko berrikuntza plana gorpuzten lagundu duzuen guztioi.